Hola, bienvenido a un nuevo video. En esta oportunidad quiero comentar una columna que apareció en el Dínamo el pasado 28 de septiembre, o sea, hace un par de días solamente, que es autoría de Guillermo Vilancio. Y esta columna se titula La Verdad. Bueno, lo que quiero hacer es leer la columna y luego comentar un poco qué me parece porque hay hartos puntos que me resultaron bien interesantes. Vamos a leer la columna, que dice así. Días atrás, en la conferencia sobre democracia realizada en la Universidad Adolfo Ibáñez, la diputada del Partido Popular Español, Cayetana Álvarez de Toledo, remarcaba la necesidad de reconocer hechos como verdaderos como punto de partida para poder conversar y generar acuerdos en política. Claro, intentaba justificar su argumento a partir del ejemplo de que sobre la mesa en la que estaba conversando había 3 vasos de agua, un hecho cierto y concreto, porque había efectivamente 3 vasos y no 5 o 2. Los hechos en la vida política, económica y social también son concretos, pero las opiniones sobre esos hechos de ninguna manera significan la verdad, sino solo una verdad entre tantas. Si hablamos de que en los tiempos violentos de guerrilla y de dictaduras hubo muertos y asesinatos, nadie puede decir que ese hecho no fue concreto. Los guerrilleros revolucionarios aceptaban el hecho de haber matado y daban su verdad de por qué lo hacían, frente a otras verdades opuestas. Las dictaduras de entonces, en general, no negaban la represión ni las desapariciones, dando su propia verdad acerca de lo que ellos planteaban como una guerra, lo que para otros no era tal cosa. En economía, la inflación, el déficit fiscal, el crecimiento, la pobreza son hechos concretos demostrados cuantitativamente, pero es la percepción de ese hecho lo que hace que no haya una sola verdad sobre esos conceptos. Hay o no hay inflación es un hecho, el significado no genera una sola verdad. Los hechos son situaciones concretas que de nada sirven si no le ponemos nuestros valores, porque a partir de esos valores describimos situaciones para así prescribir las decisiones que tomamos. Volviendo a la conferencia, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo planteó y felicitó al pueblo chileno por su rebeldía a votar el rechazo a la nueva constitución promovida desde la izquierda, un hecho concreto, pero también omitió que la respuesta a esa nueva constitución, esta vez planteada desde la oposición, también fue rechazada, otro hecho concreto. Los hechos fueron, la verdad es que los justifican, no son únicas. En el primer intento Dios no existía, en el segundo intento Dios existía. ¿Dios existe? Hablar de hechos sin ponerle valores hacen que los hechos sean cosas sin significado, por lo que el valor y el esfuerzo de la política no es consensuar el hecho en sí mismo, sino los valores con los que se califica el hecho, lo que en sí constituye un conflicto. La cualidad del político es lograr persuadir para unir considerando los valores de los demás, pero construyendo un objetivo superior que termine con el enfrentamiento. Ese enfrentamiento que, por ejemplo, ha contaminado la política chilena y que se refleja en cada carrera electoral. Si Chile no logra acordar ese objetivo superior que sirva como integrador y como elemento determinante para paz social, seguiremos discutiendo verdades mentirosas, lo que termine erosionando a la democracia. Hablar de la verdad es una instancia para obligar a creer, y la democracia no obliga a creer, sino que libera al creer. En un espacio de convivencia cívica, la tolerancia por los valores con los que otros juzgan los hechos es el atributo que determina la madurez de una sociedad, y sobre esa madurez construir. Bueno, preparé un par de puntos para hablar de esta columna porque de verdad hay hartas cosas que me resultaron interesantes. Lo primero, bueno, hay que partir de la base, que hay hechos verdaderos. Esto es más fácil de identificar en el plano físico, como el ejemplo que ponía ahí la diputada que se comentaba en la columna, que por ejemplo hay 3 vasos en la mesa. Ese es un hecho tangible que podemos verificar a través de nuestros sentidos y que yo creo que solo una persona que no tenga claro qué es un vaso, qué es una mesa, podría entrar a discutir. Pero para quienes manejan esos conceptos, claramente van a coincidir en que realmente están esos 3 vasos ahí. ¿Y cómo podemos llevar esto al mundo de la política, la economía y la parte social? Que es lo que a lo que se orienta más la columna. Bueno, aquí también hay ejemplos de cosas que han pasado en la historia, de hechos verdaderos, verificables. Por ejemplo, guerrillas, dictaduras, lo que pasó en Chile en el 73, porque hubo un atentado a la moneda por las fuerzas militares, es un hecho concreto. Pero detrás de ese hecho hay muchas formas de ver ese hecho en sí mismo. Lo mismo, por ejemplo, con las guerras mundiales, hechos lamentables que se dieron en el mundo, pero que el por qué se dieron o qué ocasionó eso y qué consecuencias tuvo, ya no tiene tanto que ver con hechos de repente, sino con formas de ver esos hechos, con la forma en los que se narran. Porque vamos a ver aquí este siguiente punto, que dice, la percepción de los hechos hace que no haya una sola verdad. Bueno, aquí yo puse entre paréntesis, en realidad hay una sola verdad, lo que varía son las narrativas creadas en base a esa verdad. ¿Por qué digo y por qué me interesa recalcar que hay una sola verdad como a manera de refutar un poco lo que dice el autor de la columna? Porque si bien hay muchas narrativas, muchas formas de ver las cosas, en realidad las cosas sucedieron de una forma.
O sea, por ejemplo, un hecho concreto. Ya vámonos al atentado acá que hubo en Chile en el 73 en La Moneda. Hubieron hechos concretos, razones concretas que llevaron a la gente que hizo el atentado a realizarlo. O sea, aquí no es el tema de la narrativa, sino que realmente hubieron razones que motivaron ese hecho. También todo lo que pasó después y todo lo que pasó antes del 73, porque antes del 73 igual era una situación bastante caótica en el país. No es eso, ese estado soñado del que se suele hablar desde ciertos sectores. No, Chile era un caos realmente. Y después del 73 siguió habiendo caos. O sea, en los dos lados de la vereda hay caos aquí. No hay que salvar ni a uno ni a otro, al menos desde mi perspectiva. Pero, ¿qué es lo que aquí quiero llegar con todo eso? Que al mirar para atrás hacia la historia es muy difícil realmente encontrar las motivaciones reales que motivaron un hecho. O las razones que llevaron a que un hecho suceda. También así saber qué pasó realmente en determinadas situaciones. Por ejemplo, no vamos a poder saber a día de hoy, o es muy difícil, tener un entendimiento de lo que pasó realmente. De, uno, los hechos físicos que ocurrieron en esa época, pero también de qué motivaron esos hechos. O sea, para atrás es muy difícil llegar a esa verdad, pero para mí es importante reconocer que en el fondo hay una verdad, o sea, hay una forma en la que ocurrieron los hechos y hubieron una motivación específica. No es todo narrativa, eso es lo que quiero recalcar en este punto. De que hay una sola verdad, para mí eso es así. Por más que como personas tengamos creencias diferentes y que eso nos hace interpretar las cosas de manera diferente, las percibimos de manera distinta, para mí, en el plano físico o lo que hacen determinadas personas está motivado por una sola verdad. Que sea difícil encontrar esa verdad es otro tema, pero no, para mí al menos no hay que perder de vista que esa verdad existe. Vamos a continuar con los otros puntos que marqué de la columna. Aquí puse, como personas necesitamos narrativa, es a través de las narrativas como logramos entender nuestro entorno. Como se comentaba en la columna, los hechos por sí solos no nos dan significado. Como personas necesitamos una narrativa, algo que conecte esos hechos, como una historia que nos permita entenderlo. O sea, aquí ya entra el tema de las interpretaciones, de la narrativa. Porque una persona que tenga un sesgo político marcado, así intransable, va a ver los hechos solamente de una forma que favorezca o que vaya acorde a su sesgo político. No va a ser capaz de ver más allá, de que hay otras opciones, de que hay otras narrativas posibles respecto a esos hechos. Y esto se da en todos los planos en realidad, en lo que nos pasa en el día a día, las interacciones que tenemos con otras personas, lo que pasa en nuestro trabajo y así en todas las situaciones que podamos vivir. Las personas podrían tener una narrativa distinta respecto a lo que está pasando. Volvamos al caso del ejemplo de los tres vasos en la mesa. Supongamos que una persona que está ahí pasa a botar uno de esos vasos. Ya hay dos solamente en la mesa. Y se empiezan a armar narrativas en base a por qué se cayó ese vaso. Hay una persona que podría decir, no, la persona estaba enojada, por eso llegó y botó el vaso. Otra podría decir, no, la persona estaba muy contenta. En su euforia, en su alegría, se movió muy rápido en un momento y pasó a tirar el vaso. Otra cosa que podría decir, no, es que esa persona tiene como un trauma con los vasos, por eso no le gusta ver los vasos sobre la mesa. Otro, no sé, tiene un trauma con el número 3 o así, un sinfín de narrativas. No, aquí lo que quiero poner como ejemplo es que diferentes personas que estén viendo un mismo hecho podrían interpretarlo de manera distinta en base a sus percepciones, percepciones que están basadas en sus creencias y en las cosas que le fueron inculcando desde chico a la persona. Pero es así como logramos entender nuestro entorno, o sea, a través de esas narrativas, de esas creencias, es como le damos forma al mundo, es nuestra forma de entender al mundo, al menos como seres humanos. Es por eso que, saltando aquí ya el quinto punto que remarqué, que es importante que en política se tenga tolerancia respecto a las diferentes narrativas y buscar la verdad y la unidad al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir con tolerancia a las diferentes narrativas? Como si bien hay hechos concretos que suceden en la realidad, la explicación a esos hechos de repente no es tan fácil de encontrarla. Sobre todo si tiene que ver con hechos que pasaron hace mucho tiempo. Ahí siento que es muy difícil, por no decir imposible, llegar a tener la verdad absoluta respecto a lo que ocurre.
sí o sí vamos a estar influenciados por las narrativas de la gente que fue narrando eso. O sea, imaginémonos, en el caso del 73, cuántos años han pasado ya. Y todo lo que se ha escrito respecto a eso, todo lo que se ha dicho de diferentes sectores políticos, cada sector político armando su propia narrativa respecto a lo que pasó, que al final no viene a solucionar nada. Porque como dije, si hay una persona que tiene un sesgo político muy marcado y genera una narrativa en torno a un hecho tan importante para la historia de Chile como fue lo que pasó en el 73, esa narrativa va a influenciar a gente por lo menos de su sector político. Y a gente que quizás que no sea de su sector político sea la primera versión que escuche. O sea, va a aceptar esa narrativa como la verdadera cuando en realidad se pueden estar dejando muchas cosas fuera por ignorancia o por conveniencia política. Ahí ya entra otro tema. Pero ¿qué es lo importante al final? Al menos en esto que tiene que ver con la parte histórica, con hechos de hace tiempo, tener tolerancia respecto a las diferentes narrativas y buscar la verdad, sí, o sea, no deberíamos renunciar nunca a buscar la verdad, tanto en hechos históricos como en nuestra vida misma, en un plano más filosófico, de buscar la verdad, tenerla presente, como quizás nunca lleguemos, pero tenerla como destino, como un parámetro a medir nuestra vida sobre algo que queremos buscar, así como la felicidad también podría ser, me parece algo adecuado. Y lo otro, buscar la unidad al mismo tiempo. Porque ¿qué pasa? Que en las carreras presidenciales cada 4 años siempre es lo mismo. O sea, hay sectores que se pelean la izquierda con la derecha por lo que pasó hace muchos años. Y eso genera rivalidades que se terminan volviendo insalvables. O sea, ya está bien. Es un hecho terrible lo que pasó en Chile en ese tiempo. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar ahí? O sea, ¿vamos a seguir con la rivalidad por siempre? Siempre vamos a tener esta división estúpida, yo diría, catalogarla. Lo mismo, por ejemplo, que me parecen rivalidades estúpidas, entre comillas, de la U con el Colo, cuando uno ve que hay gente que se pelea con personas cercanas por un equipo de fútbol que está en Santiago o equipo de fútbol que ni siquiera sabe tu existencia. O sea, eres capaz de pelearte con gente de tu entorno por un equipo de fútbol que está a kilómetros de ti. Son cosas que no logro entender de repente. Cuando era chico caí en lo mismo, pero ahora uno va madurando, creo, un poco en ese aspecto. Aunque hay personas que quizás no tanto. Y no digo que esté bien o esté mal, sino simplemente una forma de describirlo. Pero en política se da lo mismo. O sea, es como que se ponen mucho la camiseta de su sector, no son capaces de ver más allá y entran en una batalla irreconciliable con el rival, entre comillas, político. O sea, con los de la vereda de enfrente. Y eso no suma nada para el país. O sea, y aquí ya vamos a modo de conclusión al sexto punto, que dice que un objetivo superior que termine con el enfrentamiento. De esto se habla en la columna también. Un objetivo integrador. Construir hacia el futuro. En política esto al final es lo que se debería buscar. O sea, para mí una figura política que recalca conflictos pasados, que ahí está con el dedo en la llaga en el mismo conflicto una y otra vez, no sumen nada. Porque a día de hoy, ¿qué podemos hacer respecto a lo que pasó años atrás? Lo único que podemos hacer al final es reconocer que hubieron hechos terribles en nuestra historia, aprender de esos hechos terribles que sucedieron y ser capaz de mirar hacia el futuro. O sea, al final como país, yo soy muy de la idea de que deberíamos considerarnos como una gran familia. El país en sí, los chilenos, somos una nación, tenemos una historia en común, tenemos tradiciones en común. Para mí considerarnos como una gran familia y por lo tanto velar por el bienestar de todos nosotros como lo haría una familia por lo menos de las familias comunes, de las que yo conozco, no familias donde hay tantos conflictos que al final no sería el caso de lo que quiero transmitir. Pero esas familias unidas que se apoyan, que se ponen feliz de que a un familiar le vaya bien en la vida, yo creo que eso es a lo que deberíamos aspirar. O sea, dejar un poco al lado los conflictos del pasado y buscar un futuro, unas metas, una visión de país que nos comprometa a todos y que nos permita avanzar. No sacamos nada volviendo a pelearnos por cosas del pasado porque como dije van a haber un montón de narrativas respecto a eso. Narrativas que difícilmente podamos comprobar porque vamos al hecho de que en ese tiempo no había medios sociales, por ejemplo, donde gente podía poner su opinión directamente, sino que estaba más que nada influenciada por los grandes medios de comunicación.
Y obviamente los medios de comunicación van a estar sesgados respecto a lo que quiere transmitir los dueños de ese medio de comunicación. Y lo mismo así los sectores políticos, lo que transmitan van a estar influenciados por los intereses de su partido, de su sector político. Por eso es que, ya para cerrar, al menos para mí es importantísimo que miremos hacia el futuro y dejar de enfrentarnos tanto por lo que haya pasado para atrás. Como digo, hay que recordar esos errores, aprender de ellos, pero terminar con los conflictos necesarios. Me parece que es algo que le haría muy bien a Chile. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Suscríbete al canal si quieres seguir viendo contenido como este, o si te interesa suscribirte solamente. Y nos vemos en una próxima si la vida lo permite. Oh, me equivoqué de pestaña.